con ella nos criamos, vivimos casi la mayor parte de nuestra vida, fuimos hermanos muy unidos. Mi tía era una persona muy dedicada a sus hijos. Para ella su todo eran sus hijos, velaba por ellos. Hizo el bypass gástrico porque era inmensamente gorda. Se engordó, seguro de tener esos muchachos. Ella se comenzó a poner bonita. Dije, por favor, cuídate mucho. Entonces ella me abrazó, me dio un beso y me dijo, mamita, no te preocupes, yo me cuido. Después de que salió de la casa, se supone que iba a volver porque tenía que dejar a las niñas en el colegio. Los niños me llamaron como a las 11 y me dijo, abuela, ¿mi mamá no ha venido para acá? Dije yo, no. En el mismo día, pues, conservamos la esperanza de que ella tardecito llegara, que volviera. Este es el lugar o la vivienda de donde sale ese día en horas de la mañana. Según información aportada por familiares, había dejado a sus hijos, lo que nos indicaba que regresaría pronto. La pregunta era con quién salió y a qué actividad salió a realizar. Fuimos a todas las emisoras, fuimos a todo lado para saber al menos una pista de dónde podría estar mi hermana. Alrededor de una semana posiblemente pudo haber estado el cuerpo sin vida sobre las aguas. En este tiempo es suficiente para que los animales carroñeros y hayan hecho esas laceraciones en la parte facial. Son imágenes que uno no quisiera borrar de la cabeza. Bueno, y no daría, daría la vida por tener otra vez a mi hija. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. En mayo del año 2019 ocurrió una tragedia que conmocionó a los habitantes del departamento del Valle del Cauca. Allí, una joven madre de 4 hijos desapareció sin dejar ningún rastro. No era normal que ella se ausentara de casa sin avisar y dejando a sus hijos abandonados. Así comenzó una búsqueda desesperada por parte de sus familiares y de las autoridades locales. Esta noche, Wendy Heredia nos contará una historia sobre un crimen que dejó perpleja a una comunidad. Así comienza esta historia. Amor oculto. Yo quisiera volver el tiempo para que mi hija estuviera aquí en la casa, abrazarla, hablar mucho con ella, porque ella sí lo hacía reír a uno. Así tuviera uno problemas y todo eso, ella le hacía reír. Estaba en un cuarto pequeño, la tenían ahí. Son imágenes que quisiera borrar de la cabeza. Tal vez nunca haberlas visto. Imágenes muy fuertes. Rubiela Muñoz y Diego Soto aseguran se les partió la vida en dos desde que Lady Joana Soto Muñoz salió de su casa en Cali, Valle del Cauca, y no regresó. Dije, por favor, cuídate mucho. Entonces ella me abrazó, me dio un beso y me dijo, mamita, no te preocupes, yo me cuido. Me dijo, alisten los papeles, mamá, que yo vengo por ellos porque te necesito ir a autorizarte el otorrino, que era por lo de la nariz. Le dije, bueno, mija. Dijo, a las 10 llego. Pero no fue así. 22 de mayo del año 2019. Nunca se me va a olvidar, porque los papeles quedaron ahí encima en la mesa esperando, porque ella era la que andaba conmigo para ir para acá. Ella era la que, las citas, que ella era para una cosa, para otra. Ella andaba conmigo.
El 22 de mayo del año 2019, Lady Johanna Soto Muñoz, de 34 años de edad, salió de su casa sobre las 10 de la mañana, ubicado en el barrio Naranjos, en Cali. A partir de ese momento, sus familiares no volvieron a saber de ella. Los niños me llamaron como a las 11 y me dijo, abuela, ¿mi mamá no ha venido para acá? Dije yo, no. Dijo, es que ella nos dejó encerrada, nos dejó preparar el desayuno, sacó las llaves y salió en un vestido negro y en sandalias. Dije yo, ella venía hoy a recoger unos papeles para las 10, pero ella nunca vino. A mí me llaman a decir que mi hermana no aparecía ya más de mediodía, que mi hermana no aparecía. Demasiado raro porque la niña las había dejado solas. Y a la niña le había dicho que ella salía solamente por un momento, que no se demoraba en regresar. ¿Ustedes eran muy unidos? Con ella nos criamos, vivimos casi la mayor parte de nuestra vida. Fuimos hermanos muy unidos. Angélica Montero, tía de Lady. Nunca se desaparecía y dejaba a los hijos, no. Cuando a mí me avisaron, todo fue un caos. Para todos era extraño pensar que Lady Johanna, una madre cabeza de hogar, había dejado en casa a sus 4 hijos solos y sin avisar. Carol Soto, sobrina de Lady Johanna. Mi tía era una persona muy dedicada a sus hijos. Para ella su todo eran sus hijos. Velaba por ellos. Marley Muñoz asegura que Lady, su hermana, se había convertido en madre desde que era muy joven. Bastante, sí, claro. Ya cuando fue primer vez mamá tenía 16 años. Este pequeño fue producto del amor entre Lady Johanna y John Alexander Zamora Díaz, con quien inició una relación rápidamente. Tras haberlo conocido a comienzos del año 2001. ¿Ella en qué momento conoce a John? Nosotros somos de una vereda cercana, de un municipio de Agua. Ella se viene para acá en busca de oportunidades. Sin embargo, lo que encontró fue el amor. Se vino del pueblo, tenía 16 años, para estudiar aquí en Cali. Y ahí era vecino de ella. Aunque al inicio nadie aprobaba dicha relación, John se supo ganar el cariño y el respeto de todos con el pasar de los meses. Él era muy buena persona, era muy acomedido con ella, la sacaba a pasear para todos lados, lo que ella pedía, él se lo conseguía. Él era para que era una persona que toda familia quiere para un integrante de su familia, creo yo. Eso era todo amor, todo, mejor dicho, no consentía que se le parara un mosco a ella. Cada 8 días se volaba del ejército para ir a verla a ella. Tanto así que luego de varios meses decidieron dar un paso más. Es que ya lo último, ya ellos se fueron ya a vivir juntos. Nosotros le decíamos que porque no seguía estudiando, pero ella no quiso seguir estudiando y enamoró de ese muchacho. Según Rubiela, el amor hizo de las suyas. Era muy buen esposo, pues él la consentía y él todo era con ella, con el hijo. John, luego de convertirse en padre, decidió dejar su carrera como militar. Se radicó en Cali con Lady y su pequeño, y otro bebé que venía en camino. La familia estaba creciendo. Después de que salió él del ese militar, ingresó a una bodega de víveres. Después de eso se dedicó al transporte público. Mientras él se dedicaba a trabajar para el sustento de su familia, Lady se dedicó al hogar. Ella decía que vivía muy felices. Sin embargo, no todo era color de rosa. El aspecto físico de Lady comenzó a ser su dolor de cabeza. Pues tras 15 años de relación, ella había tenido 3 hijos. Y según ella, con cada embarazo ganaba peso considerablemente. Así que tomó la decisión de someterse a una cirugía para reducir medidas. Se hizo el bypass gástrico porque era inmensamente gorda. Se engordó, seguro la preocupación y todo de tener esos muchachos, 3 hijos. La operación fue un éxito. Se la realizó a finales del año 2016 y al poco tiempo había logrado reducir más de 30 kilos. Ella se comenzó a poner bonita.
Lady se sentía una mujer nueva, renovada, con ganas de crecer, superarse. Y ya que sus hijos estaban grandes, trabajar para ayudar en la casa era la opción. Sin embargo, a comienzos del año 2017, Lady volvió a quedar en embarazo de John, con quien las cosas comenzaron a complicarse. Entonces ella quedó embarazada de la niña pequeñita, de la última. Nosotros con la otra operación, porque ella se hizo ya corte de piel, nosotros la trajimos para acá. Entonces ahí cuando ya ella decidió separarse de él. ¿Por qué decidió separarse de John? Después de ya muchos años de convivir, pues empezaron los cambios en él y entonces era muy celoso, ya no le permitía nada. ¿Cuánto tiempo duraron de relación? 18 años. Para Lady era un verdadero reto. Eran 4 hijos de los que se tenía que hacer cargo, pero era positiva, aún cuando las circunstancias se ponían difíciles. Cuando ella decidió separarse de él, empezó a trabajar en oficios varios, quería vivir con los niños sola. Aún no se le daban las cosas, porque ella se quedaba de mi hermano, uno de los 2 niños en mi casa y las otras 2 niñas en la casa de mi mamá, entonces era así. Marley recuerda que no fueron tiempos fáciles, pero asegura que su hermana, sin importar la circunstancia, siempre tenía una palabra de aliento. Cuando trabajábamos juntas, siempre nos veíamos y siempre era tranquila, hermanita, que mañana será mejor, pero bueno, no llegaba ese día. Aunque con esfuerzos y sacrificios había logrado después de 2 largos años tener un espacio para ella y para sus hijos. Cuando ella por fin empieza como a tener como un sustento, ella alquila un apartamento ahí en Los Naranjos. Ahí ella se reunió con los 4 niños y se fue a vivir ahí. Todo marchaba bien, estaba feliz, había logrado la estabilidad por la que tanto había luchado. Sin embargo, el 22 de mayo del año 2019, desapareció en extrañas circunstancias. Después de que salió de la casa, se supone que iba a volver porque tenía que dejar a las niñas en el colegio. ¿Dónde estaba Lady? Era lo que se preguntaban sus familiares. La familia comienza a preocuparse. Comienza a llamarla, a intentar encontrarla por mensaje, llamadas, por WhatsApp. Le mandábamos mensajes y nada. En el mismo día, pues, conservamos la esperanza de que ella tardecito llegara, que volviera. Así que las hipótesis comenzaron a surgir. Teníamos toda la esperanza de que estuviera bien, de que de pronto se hubiera ido para algún lado o que de pronto estuviera con la expareja y no hubiera dicho nada. Diego pensó que tal vez su hermana podría haber regresado con John, ¿lo recuerdan? Su expareja sentimental, con quien había tenido una relación de más de 15 años y con quien tenía 4 hijos. Así que decidieron tomar contacto rápidamente con él. Entonces lo llamamos a él. Dijo, ay, en serio, doña Rubiela, no, ella no está conmigo. ¿Qué pasaría con ella? ¿Dónde estará? ¿No sería que se fue para trabajar? Le dije, no, ya no fue a trabajar. Ella venía a buscar unos papeles, a llevar unos papeles. Dijo que él iba a ofrecerse para venir porque él no estaba aquí en Cali, que él estaba por allá en el Cauca. Doña Rubiela, no se preocupe que ella va a regresar, no se preocupe. Sin embargo, pasaban las horas y no tenían noticias de Lady. Salimos a mirar, a ver por ahí, llamar a las familias cercanas, a los conocidos más cercanos, donde pudiera estar, no se tuvo razón. Se complicaron cuando llegó de noche y ya no llegó. Pensaron en buscar a las autoridades, sin embargo no habían pasado las 72 horas que se necesitan en Colombia para dar por desaparecida a una persona y decidieron salir a buscarla por su cuenta. Decidimos pues organizar el grupo de hermanos, sobrinos y en moto salir a buscarlas en las cosas cercanas, en sitios cercanos. Como en ese entonces están pasando cosas muy desagradables, raras. Pero no tuvieron éxito, así que al día siguiente continuaron con su búsqueda desde muy temprano. Nosotros comenzamos por redes sociales a publicar una foto de ella, de que estaba desaparecida. La imagen se vuelve muy viral. Gracias a eso, pues, nos llegaron mensajes de dónde la habían visto.
Llamaban y decían, no, está por acá en tal lado, o de pronto la buscáramos por Jumbo, que la buscáramos, siempre era como pistas pequeñas. Pequeñas pistas que los llenaban de ilusión. Sin embargo, una vez se trasladaban hasta los puntos que les mencionaban, no encontraban nada. Fuimos a todas las emisoras, fuimos a todo lado para saber al menos una pista de dónde podría estar mi hermano. Ya habían pasado 3 días de la desaparición de Lady, así que se comunicaron con las autoridades. John Álvarez, investigador del Gaula en Cali. ¿Qué actividades realizan ustedes para encontrarla? Las actividades que realizamos para encontrarla, ir a los hospitales, de aquí a la morgue, verificar si podíamos conseguir a Lady allá en esos lugares. ¿Había de pronto alguna cámara en el sector donde se había desaparecido Lady? No, no conseguimos cámara en ese sector. Como ella salió con su teléfono y todo, pues se iniciaron a tomar unos CDRs para verificar y antenas del lugar, para ver el recorrido de ella, hasta qué parte estuvo, pero después apagaron el teléfono. ¿Qué pudo haberle pasado o qué hipótesis ustedes empezaron a despejar? Pues la primera que teníamos, que podía ser un secuestro, y estábamos esperando que se comunicaran con los familiares para pedirle dinero, pero al evaluar ya las características de Lady, no era una persona que tuviera dinero, entonces descartamos esa idea. Empieza a transcurrir como los días sin saber nada, ni una pista. La policía nos decía, no, esperemos aquí. No tenían nada, o sea, no teníamos nada, no sabíamos nada. Las autoridades del Gaula perfilarían un poco más a Lady Johanna Soto Muñoz. Iniciamos a indagar con los familiares, cómo era ella, sí, que era ama de casa, que esos días pues tenía pensado salir con la mamá porque tenía una cita médica, pero cuando llegó la mamá a verificar para salir a la cita médica no sabían nada de ella. ¿Nunca llegó? Nunca llegó. El día a día de ella, si tenía pareja, si era separada. Un detalle que había llamado la atención de los investigadores. Ella tenía mucho problema con la expareja que tenía. Así que rápidamente tomaron contacto con John Alexander Zamora Díaz, expareja y padre de los 4 hijos de Lady Johanna Soto Muñoz. Sin embargo, se llevaron toda una sorpresa. Él decía que no sabía nada, que no tenía contacto con ella, que tenía días no hablaba con ella, que por qué no verificaban con la pareja actual que tenía. La respuesta de John Alexander los había tomado por sorpresa, pues se suponía que Lady no tenía pareja. ¿A quién se refería? Debían averiguarlo. Sí, en esas labores de campo nos damos de cuenta que tenía una nueva pareja, que iba a iniciar una nueva relación. Bueno, teníamos 2 hipótesis. La primera, que fuera su pareja, que tuvieron algún problema porque apenas estaban iniciando y tenía que ver con la desaparición. Y la segunda, que era la expareja, que porque como lo iba dejado y tenía nueva pareja, él, por esos celos, impotencia de que ella no estaba con él, pues iba cometido la desaparición de Lady. ¿Era posible que alguno de estos 2 hombres estuviera implicado con la desaparición de Lady Johanna Soto Muñoz? ¿Una nueva pareja? Lo que descubrirían las autoridades le daría un giro a esa historia. Ya regresamos. Las historias, las anécdotas y los detalles no contados de las mentes criminales y los reporteros detrás de esta historia, encuéntrelas ahora en podcast. El Rastro Podcast, el primer programa de investigación criminal colombiana llevado a uno de los géneros favoritos de las plataformas de audio, el True Crime. A partir de este momento y en el código QR pueden oír esta historia con material exclusivo y Manuel Teodoro narrando. Sigamos hablando de la desaparición de Lady Johanna Soto Muñoz. Era todo un misterio para las autoridades del Valle del Cauca, quienes ya habían iniciado las labores de búsqueda. Diferentes hipótesis comenzaron a salir a flote por parte de sus familiares. En determinado momento llegaron a pensar que tal vez Lady había podido regresar con su expareja sentimental, John Alexander Zamora, con quien había terminado un año atrás. Pero él aseguró que no tenía conocimiento de su paradero. Es más, insinuó que una nueva pareja de ella podía tener algo que ver con su desaparición.
¿De quién se trataba? Así continúa esta historia de Wendy Heredia. Amor oculto. Ya habían pasado 4 días de la desaparición de Lady Johanna Soto Muñoz. Y aún no recibían ninguna pista que les permitiera determinar dónde estaba. Sin embargo, las autoridades habían logrado establecer que Lady, al parecer, tenía una nueva pareja sentimental con quien recién había comenzado una relación. ¿Pero quién era? ¿Por qué la familia no lo había mencionado antes? Ahí ya se inició a verificar, familiares manifestaban que no tenía pareja sentimental. Pero de pronto ella no le comentó a usted que quizás quería ser feliz, Sí, quería hacer su vida. sí, pero no decidió rehacer su vida, no. ¿Ella en algún momento decide rehacer su vida? No, con compañero sentimental, no. Aunque ninguno manifestó conocer oficialmente una pareja sentimental, algunos de los familiares de Lady, a diferencia de Marley, su hermana, y Rubiela, su mamá, mencionaron a una persona muy cercana a ella. Había un muchacho que él venía y la recogía y la llevaba para allá, para el trabajo. Ella encuentra trabajo en una discoteca. No sé si el muchacho trabajaba allá o qué, pero pues él empezó a hablar con ella. No, es que él es un amigo, él simplemente me recoge y me trae. Normal, yo no vi nada pues en la casa ni nada, no vi. Se trataba de Yesid López Medina, un joven caleño de 30 años de edad, 4 años menor que Lady, a quien había conocido a comienzos del año 2019. Yo inclusive lo conocí y hablé con él y no, es una persona trabajadora, humilde, porque viene de descendencia humilde también. ¿A qué se dedicaba? Él era domiciliario. En los ratos libres trabajaba como mesero. Y cuando no estaba haciendo mecánica. Una persona muy rebuscadora también. Dayana Mancilla, sobrina de Lady, también tuvo la oportunidad de conocerlo. ¿Y él cómo la trataba? Él la trataba muy bien, la respetaba. En lo que yo sé, él nunca le faltó el respeto. Hasta ese momento nada de qué sospechar. Incluso manifestaron el interés de Yesid para buscar a Lady desde el momento en que se conoció la noticia de su desaparición. ¿Él estuvo presente en la búsqueda de su hermana? Él estuvo pendiente de todo. Inclusive la ayudó a buscar. Él estuvo siempre ahí preguntando qué pasó, la encontraron, dónde está, dónde va la cosa, qué ha dicho la policía. Siempre estuvo ahí pendiente. Pero faltaba un detalle aún más importante para las autoridades. Según Diego, esa amistad había durado aproximadamente 4 meses. Pues a mediados de mayo del año 2019, su hermana le había asegurado que iba a tomar distancia con Yesid López, pues no tenía intenciones en rehacer su vida amorosa con nadie, aun cuando llevaba más de un año soltera, pues su prioridad eran sus 4 hijos. ¿Ella por qué decide alejarse de él? Sí, pues le estaba ayudando. Ella tenía la niña pequeñita, en ese entonces tenía 3 añitos, creo que tenía la niña. Entonces ella dijo que para evitar problemas mejor que decidía alejarse de él. ¿Esta era la razón por la que Lady había desaparecido? Yesid era la persona que John Alexander había señalado como posible responsable de la desaparición de su expareja. Era lo que las autoridades debían establecer. Sin embargo, antes de hacerlo, esa misma noche, la hermana de Lady recibe un mensaje que los dejaría sin aliento. Una pregunta, ¿eres familia de la muchacha desaparecida? Sí, es mi hermana. ¿Anda en busca de su hermana todavía? Sí, todavía no aparece. ¿Quién eres? Soy Jefferson. Mi vida, su hermana la mataron y la tiraron al río Cauca, con el muchacho que la mataron a ella. Era la primera vez que como familia contemplaban la posibilidad que Lady estuviera muerta. Pero ¿quién pudo haber enviado este perturbador mensaje?
¿Había un testigo adicional? ¿Se trataba de John? Pese a que las autoridades intentaron rastrear el número del cual habían enviado el mensaje, no lograron establecer nada. Sin embargo, al día siguiente, paradójicamente, en un hecho aislado, a cientos de kilómetros de Cali, Valle del Cauca, se reportaría un hallazgo escalofriante. El 27 de mayo del año 2019, sobre las 4:30 de la tarde, un pescador alertó a las autoridades del hallazgo de un cuerpo sin vida al interior del río Cauca. A partir de este momento determinarían de quién se trataba. Rápidamente las autoridades de Caldas se trasladaron al lugar de los hechos. Subintendente Pablo Andrés Alvarado Murillo, perito de la policía de Caldas. Cuando nosotros llegamos se encontraba en este lugar en posición de cúbito dorsal. Según el testigo del pescador que halló el cuerpo venía flotando por donde va el madero y llegó hasta este punto. El pescador que estaba en este sector lo observó y lo orilló aquí, dio posterior aviso a las autoridades. José Andreante, intendente de la Policía Nacional. ¿Qué características tenía el cuerpo sin vida que fue hallado en el río Cauca? Se trata de un cuerpo sin vida, de sexo femenino, estaba semidesnuda. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, ya con parte de reducción esquelética en el cráneo y en las extremidades. El avanzado estado de descomposición no permitía observar signos de violencia que hubieran sido causados por un factor humano o un factor accidental. Con las características que fue hallado este cuerpo sin vida, ¿qué se podía presumir? ¿Cuántos días aproximadamente llevaba flotando en el río Cauca? Alrededor de una semana posiblemente pudo haber estado el cuerpo sin vida sobre las aguas. En este tiempo es suficiente para que los animales carroñeros hayan hecho esas laceraciones en la parte facial de la femenina. ¿Se sabía de pronto la identidad de esta persona? No, inicialmente nosotros no tenemos conocimiento, se trata de una persona sin vida de sexo femenino y no tenemos más información inicialmente. Ya cuando es trasladada a medicina legal, quien les corresponde ya identificarla plenamente para lograr la identidad. Cuando son cuerpos sin identificar, por lo general se consulta con las unidades de desaparecidos para saber qué personas han sido reportadas para la fecha con determinadas características. Algunas características de este cuerpo hallado sin vida correspondían con una alerta emitida el 22 de mayo del año 2019, a 300 kilómetros, donde fue hallado, en Cali, Valle del Cauca. ¿Era Lady Joana Soto Muñoz? ¿La búsqueda había terminado? Ya me llegó el reporte que hay un cuerpo que semeja las características de Lady. Tenemos que hacer las gestiones para viajar hasta Chinchiná para ir a reconocer el cadáver. Usted fue hasta ese lugar pues a mirar si era su hermana. ¿Qué encontró? Son imágenes que uno no quisiera borrar de la cabeza. Tal vez nunca haberlas visto. Estaba en un cuarto pequeño. Solo estaba allá en un cuarto pequeño y la tenían ahí. Cuando la encuentro, cuando voy a verla, ella inclusive tenía la misma ropa pues, con la que ella había salido de la casa. Me muestran parte de la prenda del vestido. Me muestran una sandalia porque la otra, el río, se la había arrancado. Y yo digo, no, sí, es ella. Me demostraron también una joya que sacaron del dedo y era de ella. Yo ya la conocía. Ya la habíamos encontrado. El cuerpo de Lady Joana fue llevado hasta Cali, mientras sus familiares se enteraban de la trágica noticia. Los muchachos dijeron, mamá, es ella. Ya puede imaginar. Sin embargo, yo decía que no era ella. ¿Cómo habían encontrado a su hermana? La habían encontrado como golpeada la cara porque
Las manitos las tenía también maltratadas, el cuerpo lleno de golpes, pero más que todo el rostro, que no se le podía reconocer el rostro a mi hermano. Bastante doloroso. Rápidamente agentes de la SIJIN tomaron el caso, pues ya no se trataba de una desaparición. Capitán Eliodoro Barrera, jefe de la SIJIN de Cali. Este es el lugar o la vivienda de donde sale ese día en horas de la mañana. Según información aportada por familiares, había dejado a sus hijos, lo que nos indicaba que regresaría pronto. La pregunta era con quién salió y a qué actividad salió a realizar. Dentro de las investigaciones y dentro de la labor de vecindario que ustedes hicieron, una vecina les dijo algo. ¿Qué información les brindó? Una testigo nos manifiesta que en este sector, en esta esquina, había llegado un taxi a recoger a Lady y que la persona que llegó a recogerla se observaba como si estuvieran discutiendo. ¿De pronto ella manifestó las características de la persona con quien estaba Lady hablando en este punto? Aquí se contrastaron dos versiones. La primera persona que manifiesta. Hay una persona que nos da una versión sobre quién se pudo haber llevado a Lady, que manifestaba que era una persona con textura delgada, moreno, que la había subido por la fuerza al vehículo. ¿Y el otro testimonio que aseguraba? Otro testimonio nos indicaba que Lady se había subido a un vehículo tipo taxi con una persona, una con textura un poco más robusta, digamos gorda, de tez blanca. A partir de este momento, las autoridades centraron todos sus esfuerzos en identificar a las dos personas quienes habían señalado los testigos de haber estado por última vez con Lady, además de identificar el vehículo tipo taxi en donde ella se habría ido de este lugar. ¿Podrían estar hablando de John Alexander y Yesid López? Ustedes con estas características de las dos personas quienes habían mencionado, las testigos, ¿qué hicieron? Nosotros empezamos a indagar con familiares a ver qué personas cercanas a Lady podrían tener de pronto estas características similares. Por la manera en que había desaparecido, ¿ustedes qué podían deducir? Se podía presumir de que se tratara de alguien conocido, cercano a Lady. Como era de esperarse, las características apuntaban a la expareja sentimental de Lady Johanna, John Alexander Zamora Díaz, y un nuevo amigo, Yesid López, con quien al parecer había tenido un romance. ¿Lo recuerdan? Los mismos dos sospechosos que habían identificado inicialmente los investigadores del Gaula, pero a quienes no pudieron abordar. Sin embargo, antes de esto, se percataron de un detalle importante, especialmente de uno de ellos. Se logró determinar que el sistema de trabajo de él era servicio de taxi. Podría ser una casualidad, pero debían averiguarlo. Así que rápidamente trataron de ubicar el vehículo que manejaba, pues según la versión de la familia, John no se encontraba en Cali, sino en Cauca, por motivos laborales. Al momento de verificar con los propietarios del vehículo, del taxi, ellos nos aportan datos diferentes a John Alexander, específicamente Harold Gómez, donde aportan licencia de conducción y demás documentos a nombre de esta persona. Pero ¿quién era Harold Gómez? Este nombre no concordaba con lo que habían manifestado los familiares ni los vecinos de Lady. Así que paralelamente, mientras buscaron a este hombre, tomaron contacto con Yesid López para determinar su verdadera relación con Lady. Dentro de las indagaciones se logró establecer que con esta persona habían tenido una relación muy corta y que recientemente habían finalizado la relación. Era lo que nosotros estábamos investigando para determinar si podría haber sido esa finalización o ruptura de la relación el detonante para que se generara una agresión en contra de la víctima. Fue buena mujer, muy alegre, conmigo fue muy bien. Encontramos a Yesid López. ¿Cómo conoce usted a Lady Johanna? En el Hospital Universitario del Valle. Ahí fue donde yo la conocí a ella. La verdad me pareció muy bonita, me cautó mucho su sonrisa, sus ojos. Coordinamos en salir una noche. Y ahí empezamos a formalizar una relación. Yo mantenía mucho con ella. Cuando iba a visitar a la mamá, ella nunca me llevaba a la puerta. Ella me dejaba ver acá en la esquina y ella se iba. Si yo soy la pareja de ella, ¿por qué ella me deja en la esquina? Según él, sí tenían una relación,
Pero ¿por qué era un amor oculto? ¿Era posible que las hipótesis de John, la expareja de Lady, fueran ciertas y su nueva pareja tuviera algo que ver con su muerte? ¿O era simplemente una coartada? ¿Qué descubrirían las autoridades? ¿Pero qué motivos podría tener Yesid López, la nueva pareja sentimental de Lady Johanna Soto Muñoz, para querer asesinarla? Ya regresamos. La desaparición de Lady Johanna Soto Muñoz ya no era más un enigma. Las autoridades habían confirmado que su cuerpo había sido encontrado en un río a cientos de kilómetros de Cali. Y esto gracias a un aviso de un pescador de la zona. Pero ¿quién le quitó la vida a esta mujer y tan cruelmente? Había dos sospechosos en la mira de las autoridades. Ahora debían determinar cuál fue y por qué lo hizo. Así termina esta investigación de Wendy Heredia. Amor oculto. Ya había transcurrido un mes desde la muerte de Lady Johanna Soto Muñoz. Y la SIJIN de la policía tenía en la mira a su pareja actual, Yesid López, con quien habían confirmado sí tenía una relación. Desde que el momento que yo la vi, o sea, no sé, yo me encariñé, me enamoré. Pero a diferencia de lo que habían dicho los familiares de Lady, era más que un amigo y no se habían distanciado días antes de su desaparición. Por el contrario, según él, estaban en plena luna de miel, pues 15 días antes se habían ido a vivir juntos. Yo en poco tiempo yo la saqué a vivir. Teníamos sueños, teníamos metas. Según él, no tenía motivos para atentar contra Lady. Para las autoridades, ¿usted podía ser el sospechoso de la muerte de ella? No, imposible. Nunca se me pasó por la mente hacerle daño a Lady. Ni agredirla, ni física, ni mental, ni psicológicamente. Tuve una buena relación, un buen comienzo, cosa que se acabó rápido. Su perfil no era el de un hombre peligroso. No tenía antecedentes. Además, había estado muy presto en la investigación. Además, se pudo constatar que el día del hecho, él estaba trabajando, como desde el inicio lo había manifestado. Los elementos que se analizaron de la pareja actual de Lady no eran suficientes como para determinar que tuviera algún grado de responsabilidad en la desaparición y muerte de Lady. Pero el hecho que ocultara su relación con Lady les generaba duda. Sin embargo, Yesid tenía una explicación. Manifestó que días antes de la muerte de Lady, el ex esposo, John Alexander Zamora, se había comportado de manera extraña. Ella me había dicho en ese tiempo, estemos en la jugada porque él está averiguando quién es usted, él quiere saber quién es usted. No, pues es que es por ese man, que es que ese man de pronto te ve, ese man es muy rencoroso. En ese momento había un taxi. Yo vi un taxi parqueado en la esquina, pero yo no me percato. Cuando ya el taxi arranca y se sube la mitad del carro, se sube al andén. Es cuando ella me dice, ay, ese es Alexander, y ella me corre. Cuando ella me corre, el retrovisor a ella le alcanza a pegar. Y él siguió de largo. Y nosotros pues corrimos, subimos a la casa y pues él hasta el momento él no sabía quién era yo. Él lo vino a saber, fue ya lo último ya. Según Yesid, John Alexander Zamora había intentado arrollarlo con un vehículo tipo taxi. Y el miedo a sus comportamientos le impedían a Lady hacer su relación pública. Las fichas por fin comenzarían a juntarse. Así que rápidamente tomaron contacto con el dueño del vehículo del taxi, que se suponía manejaba John. ¿Lo recuerdan?
quien estaba seguro que el que conducía se llamaba Harold Gómez. Sin embargo, tras la visita de los investigadores, había encontrado una hoja de vida, la cual les daría una pista. Al realizar la verificación de la documentación de esta hoja de vida, la foto que había colocado en la misma no coincidía con la fotografía de los documentos que había aportado para conducir el vehículo. Es decir, John Alexander había diligenciado una hoja de vida con el nombre de otra persona y su foto, suplantando la identidad de Harold Gómez. Pero, ¿quién era él? Ustedes entrevistaron a Harold y Harold, ¿qué dice? ¿Qué actitud tuvo él frente a estas acusaciones? Él lo que dice es que en algún momento pues, perdió los documentos y posiblemente allí fue donde esta persona los tomó. Y esto no es todo. Para el día de los hechos de la desaparición, él hace entrega del vehículo, lo deja en un taller de mecánica, argumentando que se encontraba dañado. Angélica Villota, propietaria del taller donde el taxi fue abandonado. Al carro lo prendimos porque pues para ver si era que tenía alguna falla del motor. Lo revisaron mecánicamente y caminó normal. La persona que dejó el vehículo aquí botado, les dijo, ¿se identificó? No, tampoco, como te digo, él venía, siempre era el mismo conductor, lo tengo identificado físicamente, un señor gordo, alto, tez morena, canelita. Además de esto, hubo un detalle que le causó aún más desconcierto. Que el carro normalmente venía sucio, oliendo mal, y ese día estaba limpio tanto por dentro como por fuera y olía bien. O sea, olía limpio. Como si estuviera recién lavadito. Llamó mucho la atención del taxi porque normalmente él utilizaba o mantenía en un estado de suciedad el vehículo y para ese día, justamente de la desaparición, el carro lo deja en este taller de mecánica en perfectas condiciones de aseo, como si quisiera ocultar alguna situación que se haya presentado ahí al interior del vehículo. Así que el carro es analizado por un equipo de expertos de criminalística. Se logra determinar o se hace una exploración lofoscópica a este taxi con aplicación de Blue Star. Posteriormente nos genera positivo para rastros de sangre de una persona y que concordaba con la parte de atrás del vehículo donde había sido subida por la fuerza Lady. Tomaba fuerza que John Alexander podría ser la persona que había cometido el homicidio. Las autoridades tratan de tomar contacto con John Alexander Zamora, pero no les fue posible. Así que utilizaron un método bastante efectivo para seguirle la pista. Se logra determinar un número telefónico el cual portaría John Alexander. Se realizaron una interceptación de comunicaciones a él y a un familiar en aras de escuchar alguna comunicación en la que pudiera referir algo sobre lo acontecido con relación a la muerte de Lady. Pero una vez las líneas de comunicación fueron interceptadas, logramos determinar que él al día siguiente de la desaparición de Lady se ubicó en el municipio del Cauca. Y no desde antes, como le había hecho creer a la familia de Lady. Para ellos todo estaba planeado y calculado. Tanto así que no hubo movimiento alguno durante varios meses por parte de John Alexander Zamora. Todo el tiempo estaba en una zona rural de Corinto donde era difícil acceso para nosotros por la presencia de grupos armados ilegales. Sin embargo, el 15 de octubre del año 2019, 5 meses después del homicidio de Lady Soto Muñoz, una llamada de una familiar lo dejaría al descubierto. En una de las comunicaciones interceptadas, la cuñada llama al hermano indicándole que su hermano acaba de llegar en un estado de ebriedad a la residencia. ¿Dónde se encontraba? Nos da una ubicación en Santander de Quilichao, donde con equipos de ubicación logramos determinar cuál es la vivienda que se encontraba este sujeto. Y con la autorización del señor fiscal solicita una diligencia de registro y allanamiento. Desplegamos todas nuestras capacidades de ubicación y búsqueda.
Ese mismo día se desplazan hasta Santander de Quilichao. Estas son imágenes reales del día de la captura. La esposa. Una vez se ingresa al inmueble y se logra ubicar a John, trata de ocultarse debajo de una de las camas, pero pues por su contextura era evidente el lugar donde se estaba queriendo ocultar de las autoridades. John Alexander Zamora, tras ser capturado, es trasladado a Cali, dejado a disposición de un juez de control de garantías, quien legalizó su captura. En las audiencias preliminares llevadas a cabo en la ciudad de Cali, él no acepta los cargos que se le imputaban por el homicidio y desaparición de Lady. ¿Qué actitud tuvo John en medio de las audiencias? Él es una persona de que no muestra sentimientos, no muestra nada, simplemente pues nada, se ponía ante el juez y nada. Él no hablaba, el que hablaba era el abogado. Se mostraba frío, no tenía ninguna emoción, era raro porque él simplemente era un ser humano parado ahí, como si no supiera de qué le estaban hablando o qué le estaban diciendo. Y a pesar de que siempre fue así, él siempre fue una persona muy fría. Sin embargo, en el transcurso del proceso, en medio de una de las audiencias ante la abrumadora evidencia de la Fiscalía, John decide aceptar su responsabilidad frente al crimen de su excompañera sentimental, Lady Johanna Soto Muñoz. Estábamos en el estrado y el abogado dice, no, es que mi cliente quiere negociar con la Fiscalía. El 20 de enero del año 2020, John Alexander Zamora fue condenado por el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali a 35 años y 6 meses de prisión por el feminicidio de Lady Johanna Soto Muñoz. ¿Cuál fue el motivo que tuvo John Alexander para asesinar a su expareja sentimental? La motivación de John Alexander se basa básicamente en temas relacionados con celos, teniendo en cuenta que su pareja sentimental se había hecho un procedimiento quirúrgico denominado bypass y mejoró su apariencia física, lo que a él le empezó a generar celos y Lady Johanna le pudiera prestar atención a otra persona. Como dice el dicho, si no eres para mí, no eres para nadie. Yo creo que él aplicó eso. Que se arrepienta y que le pida mucho perdón a Dios y a sus hijos, porque al que les ha hecho más daño fue a los hijos. Hoy, esta familia solo le queda el recuerdo de Lady y una tremenda lección. Cuidado a quien le entregas tu corazón. La extrañamos. Siempre va a vivir en nuestros corazones porque nunca la vamos a olvidar. Nunca. Yo nunca me imaginé que ese amor terminara en tragedia, la verdad no. Ay, no. Evidentemente no se pudo despedir de su pareja. ¿Qué decirle a Lady? Que yo la quise mucho. La amé, en mis tiempos la amé. La sigo queriendo porque es un buen recuerdo, muy bonito. ¿Qué quisiera decirle? ¿Qué le hizo falta decirle a su hermanita? Que me perdone por no haberla cuidado más, por haberla dejado sola en algún momento. La adoro. Que la partida de ella seguirá doliendo, quién sabe por cuánto tiempo más. Yo daría la vida por tener otra vez a mi hija.